Gustavo López, su secretario general de la Presidencia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿De qué se ríe? No, de ese título. ¿Quiere Moyano? No, Él Moyano. dijo, él. Bueno, Moyano dijo. Pero dice tantas cosas. No, Moyano es un dirigente sindical que hoy no comparte la visión del gobierno y nosotros no compartimos la visión de Moyano, que la compartimos durante muchos años. Él combatió la política neoliberal del menemismo. En mi caso, yo también la combatí, como muchos otros que hoy están en el gobierno la combatieron, y hoy tenemos visiones diferentes acerca de la realidad. Es uno de los dirigentes que dirige una de las centrales sindicales que tiene la Argentina. No compartimos su visión, no compartimos su política, no compartimos su metodología, y él tiene derecho como dirigente sindical a seguir haciendo lo que quiera. Las clases no empiezan, yo no comparto el criterio de Melconian, más allá del respeto personal y profesional que le tengo, porque las clases no empiezan por diversos factores. Efectivamente, lo que negocia el gobierno nacional a través del ministerio es el salario mínimo testigo del maestro de grado. ¿Esto qué significa? Que si acordó o si propone un aumento del 22% para ese cargo, ninguna provincia puede acordar por debajo. Menos del 22. Exacto, pero puede acordar eso o por encima. O más. Exactamente. Yo quiero decir lo siguiente, no es que hay una puja por la inflación, hay una puja por la distribución del ingreso, porque desde el 25 de mayo del 2003 hasta ahora las jubilaciones aumentaron más de un 700%, y no es que hubo una inflación de esa característica porque fue muchísimo menor. Lo que había era un atraso brutal. Recordemos, durante 10 años y medio, 140 pesos de jubilación, en el gobierno de la Alianza 13% menos, y luego hubo una recuperación brutal. Obviamente que siempre es poco para el jubilado, pero si uno compara los últimos 10 años con los 10 anteriores y con los 10 anteriores y con los 10 anteriores, nunca hubo un crecimiento Ahora, tan grande Gustavo, de la jubilación. Usted habla, dice, hay una puja por la distribución del ingreso. Exactamente. Porque ¿Quién motiva entonces el aumento de precios? ¿Quiénes son? De todo un poco. A veces la puja distributiva, a veces un país que está, digamos, que está acostumbrado a, o empresarios que están acostumbrados a querer ganar la plata en el menor tiempo posible. Entonces, a veces, yo tenía un amigo, prefiero graficarlo con un ejemplo concreto, que tenía una zapatería en Palermo Viejo. 2000, 2001, 2002 no le vendí un zapato a nadie. 2003, 2004, 2007 se cansó de vender zapatos. Luego le empezó a ir mal por el elevado costo del zapato, que tenía que ver con el elevado costo del alquiler. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible que el dueño quiera cobrar tanto? Y dice, porque a las grandes marcas no les importa ganar o perder, necesitan estar. Suben el precio para arriba y condicionan al resto. Y uno dice, la verdad que mataron la gallina del huevo de oro. ¿Por qué? Porque un zapato en Palermo vale lo mismo que en Milán. Ahora, no hay ninguna razón de costo real, salvo una puja. Bueno, pero hoy en la Argentina parecería haber un problema de inflación o de puja por la distribución del ingreso. Hay un problema de puja por la distribución del ingreso, hay preocupación del gobierno por la suba de precios, se hizo el acuerdo por el congelamiento para evitarlo y ver de qué manera las mejoras no se lo lleva después algún vivo. Y pongo otro ejemplo que me parece válido porque no tiene que ver con costos. Cuando se saca la asignación universal, automáticamente en los pueblos chicos, 4.000 personas, 5.000 personas, a lo mejor se metían 40 o 50.000 pesos en ese pueblo por la gente que cobraba la asignación. Es decir, la gente consumía más. Automáticamente algunos, en lugar de conformarse con vender mucho más, como había más plata, aumentaban los precios. Entonces no es una cuestión de costos, es una cuestión a veces de avaricia. Esto no significa que no preocupe el tema. Entonces, ahora, ¿el congelamiento, Gustavo, no es un retroceso en la mecánica de la economía? No, es un mecanismo de diálogo. Hoy puede ser ese, mañana puede ser otro. Entonces, digamos, las herramientas de política económica son herramientas. Entonces uno hoy puede usar una, mañana puede usar otra. A mí me parece que lo que hay que ver es la película y no la foto. Digo, porque todavía estamos pagando las consecuencias del Estado neoliberal de la década del 90.
digamos, acá se hablaba de las provincias. Sí. Hoy hay una nota muy interesante de Horacio Berbisky en página 12 Sí, acerca de lo que recaudan las provincias y lo que no recaudan las provincias. Yo me acuerdo del estallido de Santiago del Estero de 1993. Lo vi por ahí a Claudio Lozano, hay un trabajo del IDEP, que él dirigía de aquella época, que dice que, después él me podrá corregir porque es el recuerdo que me quedó, que era la provincia, estalló porque era la provincia que menos impuestos cobraba, porque como los que gobernaban eran los dueños de la tierra y no se querían cobrar impuestos a ellos mismos, no le alcanzaba nunca la plata porque no le cobraba a nadie. Entonces, yo creo que algunas provincias, respecto de otras, no le cobran los impuestos correspondientes a los que más tienen. Esto no significa, que... O sea que el mensaje del gobierno a los gobernadores es gestionen con forma equitativa. Exactamente, exactamente. No eso es para todos los gobernadores. Absolutamente. Algunos lo hacen mejor, otros lo vienen haciendo. La provincia de Buenos Aires tiene un problema, si tiene que ver con la coparticipación, que es del año 94. No es de este gobierno, es del año 1994 que gobernaba Menem, que intentó, es muy difícil arreglar la coparticipación. Porque muy complicado. Es la única ley. Hay que elegir bien el momento, pero además, es por consenso. Sí, porque es la única ley que requiere aprobación de cada una de las legislaturas. La torta se reparte en X cantidad de porciones. Si le agregamos a uno, le sacamos a otro. Pero yo creo que, porque si no se da una visión, la sensación que uno a veces tiene es que se da una visión catastrófica de las cosas. Hace un año la presidenta ganaba con él casi 55% de los votos. Hay una crisis económica internacional, a pesar de eso el país creció casi un 2%, hoy todo el mundo indica que el país va a duplicar ese crecimiento. Realmente estamos bien si uno lo compara con los últimos 50 años de la política económica argentina, porque hay que ver la evolución. Y uno dice, bueno, estamos realmente, seguimos creciendo a pesar de la crisis internacional. No se pierde empleo, uno ve España, suicidios por los desahucios, 26% de desocupación, Italia que está votando hoy, los jóvenes 37% de desocupación. La verdad que la Argentina revirtió todo esto con este modelo económico, no con otro. Entonces, bueno, hay que cuidarlo, la puja distributiva hay que manejarla, cada uno tiene que hacer lo suyo. Ahora, no es como lo pintan algunos, que están en campaña desde el primer día. Los grandes medios están en campaña desde el primer día. Gracias por haber venido. No, a ustedes. Imagen de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena política. Lo vamos a conversar con Eduardo Fidanza, autor de un artículo en La Nación que dio mucho que hablar el otro día. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿El otoño se llamaba el artículo? El otoño del modelo, sí, sí. Bueno, yo ahí señalaba tres cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, que yo creo que estamos en la fase de las consecuencias de las políticas inconsistentes. Y me parece que lo que se habló, o lo que se lleva hablado esta noche, hay una cierta coincidencia de que hay problemas, yo digo, son consecuencias de políticas inconsistentes, y yo lo que sostenía es que me parece que el kirchnerismo tuvo muchas ideas creativas en el origen, pero le costó renunciar a algunas. Entonces te quiero decir, hay tensiones entre las distintas cosas que el gobierno quiso hacer. Y a mí me parece que el fenómeno que expresa esto, que lo sintetiza, es la cuestión de la inflación. Y ahí me anoto claramente a la síntesis de Melconian, ¿no es cierto? Mañana, es verdad, no empiezan las clases por la inflación. Y por la inflación hay muchas cosas que se están complicando en este país.